¿Qué tal? Yo soy Juan Carlos Pérez Navarro de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso. Soy de primer año Grupo D y les voy a mostrar los temas que vi en mi primer parcial de la asignatura de Química. El primero es la historia de la química y el método científico. Primero veremos qué es la química. La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Las raíces de la química se encuentran desde 500.000 años antes de Cristo. El fuego fue la base y la evolución del hombre. En el siglo IV surgen los alquimistas, fueron los primeros en desarrollar la química experimental. El método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es un conjunto de pasos que nos ayudan a la solución de problemas. Observación. Formular preguntas e identificar el problema. Planteamiento del problema, delimitación clara y precisa del objeto de investigación. Marco teórico, teorías o conocimientos sustentables en investigaciones previas. Hipótesis, de la posible solución del problema del planteamiento. Experimentación, comprueba si la hipótesis es falsa o verdadera. Análisis de resultados. Los resultados se registran sistemáticamente para permitir analizarlos y llegar a una conclusión. Sigamos con el siguiente tema. En el siguiente tema tenemos las propiedades de la materia. Físicas: se pueden observar o medir sin cambiar la composición de las sustancias. Extensivas: depende de la cantidad de masa presente, volumen, masa, peso, inercia, longitud, impenetrabilidad, porosidad, divisibilidad. Intensivas: tienen un valor específico, no dependen de la cantidad de masa que se estudia. Viscosidad, punto de ebullición, punto de función, índice de refracción, calor específico, solubilidad, maleabilidad, ductividad, tenacidad, dureza, estados físicos, olor, color, sabor y textura. Química: describe la capacidad de las sustancias de reaccionar con otras y modificar su composición. Poder oxidante, poder reductor, combustibilidad, acidez, basicidad y reactividad. Cambios que experimenta la materia. Los cambios físicos que no modifican la naturaleza de las sustancias, solo su forma, estado de agregación, tamaño o estado de reposo o movimiento. Las químicas lo experimentan las sustancias de su naturaleza química para dar lugar a nuevas sustancias con propiedades distintas. Nuclear: se presenta en los núcleos de los átomos cuando se modifican el número de protones y neutrones contenidos en ellos. Fisión nuclear es la decisión de un núcleo pasado en fragmentos más pequeños y ligeros. Sigamos con el siguiente tema. El siguiente tema es la energía. Aquí, esta está presente en cualquier cambio o fenómeno de la materia. Hay dos tipos de energía: la energía cinética, que se manifiesta mediante el movimiento, y la energía potencial. La energía potencial se almacena potencialmente para producir un trabajo. Manifestaciones: mecánica, energía almacenada en los cuerpos. Química, está almacenada en los cuerpos de las sustancias. No se puede medir directamente para estimularla con facilidad. Se convierte en energía térmica. Calorífica o térmica: movimiento de las partículas de una sustancia representa la misma suma total de la energía cinética de las partículas. Solar: energía del sol se transmite a la Tierra por ondas electromagnéticas. Luminosa: conjunto de radiaciones electromagnéticas que se perciben por medio de la visión. Sonora: energía acarreada por las ondas sonoras. Nuclear: se libera del núcleo de un átomo durante la fisión o fusión de núcleos atómicos. Eólica: acción de movimiento del aire. Eléctrica: movimiento de electrones a través de un material conductor. Hidráulica: movimiento del agua. Sigamos con el siguiente tema. En el siguiente tema son las separaciones de mezclas. Hay distintas separaciones de mezclas para distintas mezclas. En la primera está la filtración. Vierte la mezcla de un líquido con un sólido y papel filtro retengan las partículas sólidas.
Decantación, separación de un líquido con un sólido. Líquido gas, es necesario dejar reposar para la fácil extracción por acción de la gravedad. Centrifugación, separar sólidos de líquidos de diferente densidad mediante una fuerza giratoria, ya que los más densos se concentran en la parte fuera de la rotación. Los de menor densidad en el centro de la rotación. Evaporación. Separa las mezclas homogéneas, cambios de temperatura, evaporación y ebullición. Destilación, vaporación y condensación. Separar mezclas homogéneas con puntos de ebullición bajos. Imantación, separación de mezclas heterogéneas, propiedades magnéticas. Se requiere que uno de los componentes sea atraído por un imán. Aquí está una imagen en la cual muestra algunos tipos de separaciones de mezclas. Sigamos con el siguiente tema. El siguiente tema es leyes de los gases. En las leyes de los gases, la primera es de Charles, que es la reacción a la temperatura y volumen de un gas a presión constante. Entonces, la presión para la comparación entre el ámbito de condiciones que puede sufrir una comparación entre el cambio es de la misma muestra a presión constante, es volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ley de Boy. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Matemáticamente se puede expresar: cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante K para poder hacer uso de la ley presión 1 por volumen 1 por presión 2 por volumen 2. Ley de Guy. Establece que la presión fija de un volumen de gas es directamente proporcional a su temperatura. Guy descubrió que en cualquier momento de un proceso el cociente entre la presión y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. La ley general de los gases establece que para una masa dada de un gas, su relación presión por volumen entre temperatura siempre será constante. Entonces sería presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. En esta imagen se muestran las fórmulas de cada uno de los formuladores. Y se muestra la fórmula general, la cual tiene la combinación de las tres. Sigamos con el siguiente tema, que es modelos atómicos. Bueno, en los modelos atómicos tenemos a Demócrito, que él dice que es la teoría atómica del universo. Los átomos son eternos, indivisibles y homogéneos. John Dalton formuló el primer modelo atómico. La materia está formada por partículas muy pequeñas atómicas. Thomson demostró que dentro del átomo hay partículas con carga negativa y los llamó electrones, semejantes a un pudín. Perry encontró que los rayos catódicos depositados en una carga de un electroscopio. Rutherford dedujo que el átomo estaría formado por espacios vacíos en su mayor parte. Niels Bohr, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares sin radiar energía. Sommerfeld básicamente perfeccionó el modelo atómico de Bohr con la teoría de Albert Einstein, introduciendo los números cuánticos. Louis de Boïc dijo que el átomo se mueve en forma ondulatoria. Schrödinger formula la mecánica cuántica. La teoría cuántica moderna, Dirac y Jordan, contribuye al desarrollo de la mecánica cuántica. J. Chadwick demostró la existencia de los neutrones. Y aquí tenemos una imagen en la cual se pueden dar cuenta los cambios que fue tomando el átomo. Sigamos con el siguiente tema. Bueno, sigamos con la siguiente parte.
En esta parte, en la anterior, en esta parte tenemos la configuración electrónica. Es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos orbitales. El llamado de este crecimiento de energía, es decir, desde las orbitales de menor energía hacia las de mayor energía. Aquí tenemos una imagen en la cual se muestran. Perdón por el inconveniente. Sigamos. La configuración electrónica gráfica. Ejemplo, configuración gráfica del boro porque tiene 5 números atómicos. Configuración electrónica kernel. Se usa un gas noble cuyo número sea inferior al del elemento. Sigamos con el siguiente tema, que es la tabla periódica y sus partes. Partes de la tabla periódica. La tabla periódica se compone de 7 partes o grupos, los cuales son los metales. Esta parte se divide en metales reactivos, otros metales y metales de transición. Metales reactivos, no metales, elementos de transición, metaloides o semimetaloides, gases nobles, elementos calógenos, elementos nitrogenoides, bloques o regiones. La tabla periódica también se puede dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando. Los electrones más externos, los bloques o regiones se denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo, S, P, D y F. Podría haber más elementos que llegarían a otros orbitales, pero no se han descubierto. En este caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos: bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. En esta imagen podemos ver cómo están divididos los bloques. Bueno, en el bloque S, el bloque S1, S2 está en la familia A1 y A2. Los bloques P están en la familia 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, que son P1, P2, P3, P4, P5 y P6. La familia D, no, los bloques D están en las familias B, que sería B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10. Y pues que serían de 1 hasta el de 10. Y los bloques F estarían en la parte inferior, que sería de F1 a F14. Aquí están las partes de un elemento en la tabla periódica, que serían la masa atómica, primera energía de ionización, símbolo químico, nombre, configuración electrónica, número atómico, electronegatividad, estados de oxidación. Sigamos con el siguiente tema, que sería la tabla periódica, o sea, su definición. Se le conoce como tabla periódica o sistema periódico a un esquema diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico de acuerdo a las propiedades y particularidades que posee. La tabla periódica está íntimamente relacionada con la química y la física. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha, se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, 18 columnas verticales llamados grupos o familias. Aquí tenemos una imagen en la cual se muestra una tabla periódica tal y como está actualmente. Gracias por su atención. Esperen para más videos.